Bienvenido a tu canal de maqueteo. Hoy vamos a rematar algunas estructuras, los cables desmagnetizadores, los ojos de buey y la sala de torpedos que lleva en el centro del buque. Normalmente los buques que hago los suelo colocar sobre columnas, encima de una peana. Hacerlo así implica que tengo que hacer un sistema para conectar el buque a la peana, y esto lo logro con un par de tornillos. Así que de paso voy a enseñaros cómo es el sistema de columnas por dentro. Una de las ventajas que tiene este sistema es que puedo poner y quitar el barco cuando yo quiera, lo que se traduce en comodidad a la hora de montar o pintar, y puedo planificar muchísimo mejor cómo va a quedar el barco encima de la peana. Además de la alineación, que no es la primera vez que coloco un barco encima de la peana y por no haberlo comprobado antes queda torcido. Y eso con el barco pintado pues no mola nada. Los tornillos van metidos dentro de un casquillo de latón para ocultarlos. Al desmontar el barco y para no perder la alineación, lo que suelo hacer es colocarles una tuerca para mantener todo el conjunto unido. Al sacar el tornillo, que en este caso es un tornillo de métrica 5 por 9 centímetros si mal no recuerdo, veis todo el conjunto, que son el casquillo, dos arandelas de latón para que hagan juego con el casquillo de latón, y lleva también una arandela pasante en la parte inferior de la peana para estabilizar. Por la parte inferior de la peana encontramos el agujero pasante que va de la parte superior a la parte inferior y además un rebaje que le he hecho para acomodar la cabeza del tornillo. El agujero superior sale calibrado a métrica 5, el tornillo pasa extremadamente justo, de manera que al montarlo con su arandela desde la parte inferior alinea toda la parte superior. Las arandelas superiores de latón son meramente estéticas. El cometido de estas arandelas es tapar cualquier imperfección que se quedara de cuando hice los agujeros. Luego lleva el casquillo para levantar toda la estructura y tapar el tornillo, y finalmente le coloco una tuerca donde iría la tuerca que va en la quilla del barco. Esto mantendrá todo el conjunto alineado y a salvo de cualquier daño o desviación que pueda tener a lo largo del montaje. Estas tuercas las planifiqué en la primera fase de montaje, cuando pegué el casco y dejé ya las tuercas metidas con la planificación de la peana y las columnas, y quedan completamente ocultas. Llega el momento en que voy a tener que utilizar muchísimo la cuna que le fabriqué para el montaje de la cubierta. La ventaja de utilizar este tipo de cunas es que puedes acceder a cualquier parte de la cubierta sin dañar nada, y tienes un punto de apoyo extremadamente bueno para la muñeca. Y para la gente que nos tiembla el pulso, pues hombre, viene muy bien. Y puedo colocar el buque en diversos ángulos. Si queréis saber cómo fabriqué la cuna, os dejo el enlace por aquí arriba. Es uno de los primeros vídeos que hice para mi canal. Entrando ya un poquito en materia, lo primero que voy a hacer son los tubos lanzatorpedos. Estos van ubicados en una sala que lleva en la parte central del buque. También los voy a super detallar un poquito más, añadiéndole algunas tuberías que no lleva. Pero vamos, que tampoco me voy a volver muy loco porque son detalles que casi no se van a ver en esa sala. Lo siguiente que voy a hacer son unas escaleras que lleva incrustadas a lo largo del casco. Este es el tipo de escaleras que cada cual tiene su forma de hacerlas. Yo lo que suelo hacer es utilizar una escalera que tenga de sobrante y utilizo esa misma escalera para hacer unos agujeros que me sirvan de guía para incrustar luego la escalerilla que va a llevar. De esta manera puedo utilizar esa escalera como plantilla para hacer los punzonados donde va a ir la escalerilla que voy a incrustar. Tras el punzonado voy a perforar con una broca de 0,3 milímetros para hacer el agujero pasante y poder incrustar la escalerilla. Ya os aviso que esto es una tarea de paciencia y habilidad, y no está exenta de errores porque me he cargado 19 brocas haciendo todos los agujeros. Con la punta de las pinzas y la parte de atrás del cúter, que es plana, le doy la forma a la escalerilla. Para hacer cada peldaño voy a utilizar un poco de cable eléctrico. De esos que sobran de retales de cuando te encuentras alguna instalación eléctrica, esos van de maravilla, son de 0,3 milímetros. Aquí los peldaños van de uno en uno, así que es una labor muy repetitiva. Si los agujeros están correctamente hechos, cada peldaño debería entrar un poquito forzado. Casi no habría ni que darle pegamento. Tampoco es el momento de preocuparme demasiado de la alineación, eso lo voy a hacer cuando esté completamente montada. Es una de las ventajas que tiene el cobre, que es un material muy blandito y lo puedes recolocar todas las veces que quieras. Para mantener una separación constante del casco al peldaño, voy a meterle una tira de 0,15 milímetros, además es en este paso cuando voy a alinear todas las piezas. Para pegarlos voy a utilizar la aguja con un poquito de superglue, simplemente acariciándolos debería colocarse el pegamento por sí solo. Y no hay que darle demasiado, porque si no luego va a tocar lijar mucho. Aquí es tremendamente importante quitar el exceso de pegamento.
Vamos a recordar que son escaleras incrustadas, entonces tienen que parecer que están soldadas al casco. Si quieres, déjame en comentarios cómo haces tú este tipo de escalerillas. Tengo curiosidad por saber otros métodos. De este tipo de escalerillas, el Kuma llevaba 6, o al menos eso es lo que me ha parecido ver en las fotos. 4 de ellas, que estaban en la sección central y popa, llegaban hasta la línea de flotación. Las 2 de proa llegaban hasta un par de palos que servían para barloar botes que llegaban al buque cuando este estaba fondeado. La verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado de cómo han quedado las escalerillas. En los buques japoneses he encontrado varias formas de los cables desmagnetizadores, que podían ser varios cables colocados juntos o una placa que recorría todo el contorno del buque. He de reconocer que no he encontrado ninguna imagen decente de cómo eran, salvo esta que es del pecio del Kuma hundido. En este caso parece que eran los cables juntos. Así que voy a utilizar plástico estirado para hacerlos. Para hacer ese plástico estirado lo único que necesito es un poco de sprue sobrante del peine de las piezas y un mechero. Con el mechero caliento el plástico. Ojo, no le pego fuego ni que salga llama, solo lo caliento. Y es el momento de estirar el plástico a tope. Con un poco de práctica podéis sacar un grosor constante. Después es solamente cortarlo y podéis hacer de estos tantos como queráis. También sirve para hacer rigging de barco. Cada pocos centímetros voy a ir colocando un poquito de pegamento y lo voy a ir presionando. Aquí es muy importante la cantidad de pegamento que le aplico. Tiene que ser muy poca, nada de encharcar. Cuando tengo ya varios cables colocados, para juntarlos y alinearlos me ayudo de la parte plana de la regla de metal. Cuando ya tengo todo el cable colocado en el contorno, tengo que quitar el exceso de pegamento lijando un poquito. Para ello me voy a ayudar de un poquito de hoja de lija muy fina, aproximadamente de grano 500 o 600. También puede ocurrir que el cable no haya quedado alineado como yo quiero, y en algunas partes, simplemente dándole un pelín de pegamento, puedo moverlo de nuevo. El grupo de cables iba cogido por una serie de grapas soldadas a lo largo de todo el casco. Para representar esa serie de grapas voy a utilizar un poquito de evergreen de 0,15 por 0,25 milímetros. Para ello presiono la tira de evergreen contra los cables y la presiono con la pinza. Esto marca la forma. Después le aplico una cantidad mínima de pegamento, lo suficiente como para que funda, y vuelvo a presionar la tira de evergreen. Para cortar el exceso me voy a ayudar de una hoja de afeitar que tengo enguantada con algo de cinta de enmascarar. Así tengo un corte limpio y preciso. Aquí podéis ver el resultado de cómo queda el cable desmagnetizador. Cuando le haces un súper detallado al casco, como hacerle algún tipo de blindaje, los cintones, perforarle los ojos de buey, es muy frecuente que te cargues este tipo de detalles y luego toca rehacerlos, pero el resultado muchas veces merece la pena. Llega el momento de añadirle los ojos de buey. Para ello voy a utilizar el magnífico set de Edward, que es para buques japoneses en escala 1:350. Vienen varios tipos de ojos de buey, aunque yo solamente voy a utilizar uno. Un truquito: si vais a tener que cortar muchísimas piezas muy pequeñas del mismo peine de fotograbado, encintadlo por la parte de atrás. Así las piezas no van a saltar, se quedan pegadas y las podéis despegar de una en una. En este caso voy a cortar 172 ojos de buey, así que voy a enmascarar toda la parte de atrás. Es súper importante también tener un botecito en el que ir echando todos los ojos de buey. No queremos que anden desperdigados por la mesa. Y ya con toda la tranquilidad de que las piezas no van a salir volando y la paciencia del santo Job, a cortar ojos de buey. Vistos dentro del tarro parece mentira que haya ya 172 ojos de buey, porque abultan muy pero que muy poquito. Y por supuesto luego hay que limpiarlos de rebabas con la lima de diamante. Colocarlos es una parte sencilla, laboriosa pero sencilla. Simplemente es darle un poquito de pegamento acrílico y colocar el ojo de buey encima y alinearlo con la punta del cúter. Cuando ya los tengo todos pegados y bien secos, lo que voy a hacer es, con el lápiz de fibra de vidrio, darle un poquito para quitar las rebabas. No hay que apretar, si no entonces es cuando tira demasiado pelillo y eso es malo.
También os voy a enseñar el trasto que tengo para agitar la pintura. Es un cacharro que se utiliza para dar masajes, pero que va de maravilla para agitar pintura. Y ya que tengo que pintar la sala de torpedos, pues vamos a darle un poco de uso. Siempre que pinto un buque, lo primero que recibe el color es la cubierta. Para el suelo voy a utilizar color linóleo de Tamiya. Después lo enmascaro con cuadraditos de cinta de enmascarar. Esto me ayuda a definir cualquier otro color que tenga que llevar un mamparo o un detalle que haya a lo largo de esa cubierta. Para todos los mamparos y el interior en general voy a utilizar color blanco. Para unos raíles internos que le he hecho voy a utilizar el color gris cure. Después toca quitar la máscara y dejar a la vista el patrón de colores que ha quedado. Para preservar el trabajo posterior con óleos, le aplico también un poquito de barniz satinado. Y una vez que el barniz está completamente seco, voy a aplicarle una capita de White Spirit. Esto ayudará a deslizar los óleos. Para definir con los óleos voy a utilizar un poquito de gris oscuro con algo de marrón. Al aplicarle la capa de White Spirit, lo que va a hacer el óleo es colocarse directamente en todas las esquinitas que lleva. Eso reduce luego mucho el trabajo de limpieza. El tiempo de secado del óleo depende mucho del resultado que quieras obtener. Si lo quieres más definido, déjalo más seco y luego lo retiras. Y si lo quieres menos definido, no aguantes tanto el secado y retíralo antes de que quede demasiado agarrado. Para retirarlo en espacios que son muy estrechitos y muy pequeños me ayudo de papel higiénico doblado y unas pinzas. Cuando vea que el papel va muy cargado o muy sucio, simplemente lo cambio. Llega el momento de colocarle todos los elementos del interior, que son principalmente los tubos lanzatorpedo. He de decir que este interior me lo he inventado completamente. No hay fotos de esta parte del buque. Y la maqueta tampoco traía detalle. Así que algo mejorará, pero tampoco es que se vaya a ver. Por desgracia, esta es una situación que os vais a encontrar en muchos buques, donde no tenéis información de una parte específica y vais a tener que tirar de inventiva con un poquito de lógica. En este caso, siendo una sala de torpedos, he hecho unos raíles para llevar los torpedos hasta los tubos lanzatorpedos desde un pañol de municiones. He añadido también una serie de costillas a los mamparos, unos cuantos armarios para pertrecho, y esto le debería de dar algo más de detalle a la habitación, aunque reitero, toda esta parte prácticamente no se va a ver. De paso he dejado unas máscaras ya colocadas para cerrar las troneras de los tubos lanzatorpedos y así protegerlas de la pintura exterior. Estas máscaras las puedo retirar cuando el buque esté prácticamente finalizado de manera muy sencilla con unas pinzas dentadas. También le he añadido tripulación de uno de los magníficos sets de Ion Model. Si queréis ver cómo se pintan estas figuras de manera muy sencilla, os dejo un enlace aquí arriba del vídeo. Añadirle unas pocas figuras al buque creo que es la manera perfecta de darle vida. Con esto finalizamos una serie de detalles que nos va a permitir cerrar el casco y pasar a toda la parte de la cubierta. En el próximo capítulo iremos viendo ya detalles menores y vamos a preparar el barco ya casi para pintura. No os lo perdáis. Si aún no te has unido a la tripulación, aprovecha y hazlo ahora. Pulsa el botón de suscribirte, que es gratis. Es una de las poquitas cosas gratis que nos quedan en esta vida. Si te gusta el contenido, déjame tu like y cualquier duda que tengas me la puedes dejar abajo en la caja de comentarios, que yo la leo y te la respondo. Nos vemos en vuestro canal de maqueteo.